Sí, ingeniero. Bueno, hasta aquí lo que nosotros estudiamos es las máquinas en estado estacionario. Y dimos algunas pinceladas de lo que podía ocurrir cuando la máquina estaba en un estado transitorio, es decir, en un estado no estacionario. Bueno, ahora lo que vamos a hacer en este módulo es estudiar justamente los estados transitorios que se pueden presentar en una máquina sincrónica y que de hecho en la vida real eso este, normalmente ocurre. ¿Cuáles son los temas a tratar? Básicamente, en sí, definir qué es un estado transitorio o un estado no estacionario y y a qué se debe este estado al cual puede estar sometida la máquina. Modelos generales y particulares. De hecho, aquí también vamos a ver modelos circuitales. El concepto nuevo para ustedes, que es el de jaula amortiguadora, que cuando analizamos la primera bolilla desde el punto de vista de aspectos constructivos, nosotros dijimos esto es una jaula amortiguadora y dimos un concepto muy general y básico. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Reactancias, subtransitoria, transitoria y permanente, que tiene que ver con el punto anterior de la existencia o no de jaula amortiguadora. Y finalmente los oscilogramas de corriente que se pueden presentar en una máquina ante una falla. Entiéndase por falla algún tipo de perturbación y como consecuencia de ello me dispara la corriente en el inducido de la máquina, es decir, salte a un escalón de carga, o bien directamente que se produjo un cortocircuito. Esos son los temas a tratar hoy. Bueno, antes que nada, lo que primero que tenemos que hacer es definir qué son estos estados transitorios. Entonces, la mejor forma de hacerlo es la siguiente. Vamos a suponer que una máquina se encuentra en un CES, es decir, en un servicio estacionario simétrico, ¿sí? Trabajando, supongamos que sea una máquina sincrónica, que puede ser en general el estudio para motor y generadores, supongamos que sea un generador, entregando una cierta cantidad de potencia activa y reactiva a la red, al sistema eléctrico al cual se encuentra conectado. Está operando la máquina, hay excitaciones giratorias en el entrehierro de la máquina, el rotor está girando, hay un campo continuo estacionario que se mueve solidario con el rotor, hay excitaciones que ya estudiamos capítulos anteriores, y luego por alguna razón se produce una perturbación. Como consecuencia de esa perturbación, la máquina comienza a oscilar hasta que rápidamente se estabiliza en otro estado estacionario simétrico. Ese cambio, producto de una perturbación que como consecuencia de ella hay oscilaciones de la máquina y paso de un servicio estacionario simétrico a otro servicio estacionario simétrico, esa transición entre un servicio estacionario y otro estado estacionario es lo que se conoce como estado transitorio. Estado no estacionario, es decir, es la transición entre un estado estacionario 1 a un estado estacionario 2, producto como consecuencia de una perturbación. El tiempo transcurrido entre ese estado estacionario 1 y un estado estacionario 2 es lo que se conoce como periodo de tiempo transitorio. Es el periodo de tiempo en el cual la máquina oscila y se estabiliza en ese estado estacionario 2. ¿Me entienden hasta aquí el concepto? Eso en general sería un estado transitorio. Cualquier máquina en servicio estacionario simétrico, como nosotros lo vimos en el capítulo 1, en el modelo, en la clase 1, en la clase 2, no recuerdo, eh, podía ser representada por un modelo de 4 arreglamientos, 2 en el eje directo y 2 en el eje en cuadratura. Yo ahora voy a saltar a las diapositivas primeras que nosotros estudiamos. Recordemos que nosotros hemos visto transformaciones, haciendo un pequeño repaso, ¿no? De trifásica a bifásica, para la cual nosotros pasamos o hacíamos esa transformación a partir de una matriz de transformación C, que dijimos que era una matriz ortogonal, que desde el punto de vista matemático, su inversa era igual a la transpuesta. Ya todas las demostraciones y análisis lo hicimos en máquinas eléctricas 1, pero básicamente llegamos como conclusión final a esta matriz recuadrada en naranja, que era la matriz C. Luego nosotros dijimos, bueno, si eso nosotros lo aplicamos en una máquina rotativa, nosotros podíamos transformar un sistema trifásico en un sistema alfa-beta, que era un sistema de ejes móviles que se movían con el rotor de la máquina. Y teníamos un sistema de Q
que era un sistema en el cual estaba en la parte inductora de la máquina. Luego dijimos cómo podemos hacer para transformar este sistema móvil alfa-beta, el cual, como consecuencia de que tenga movimiento, me daba en mis ecuaciones diferenciales que habíamos analizado en máquinas eléctricas 1, una ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Y nosotros lo que necesitábamos era sintetizar o hacer más sencillas esas ecuaciones, que dejen de ser de coeficientes variables, que no varíe con respecto de la posición de la parte móvil de la máquina, en este caso el rotor de la máquina. Entonces aplicamos una nueva transformación, que era la que estaba en azul, que también era una matriz de transformación ortogonal, en la cual la inversa es igual a su transpuesta, y que básicamente me permitía fijar eso y pasar de un sistema móvil, que era un sistema de anillo, a un sistema con escobilla, que era un sistema de Q, en el cual ese sistema de ejes de Q es un sistema fijo, no es un sistema móvil como el sistema alfabeto. Y eso me permitía que las ecuaciones sean mucho más sencillas para trabajar, porque ya las ecuaciones diferenciales no eran de coeficientes variables, sino eran de coeficiente constante. Entonces nosotros eh, hacíamos todas estas transformaciones y llegábamos a un modelito general de mi máquina, que era este que está acá, donde fíjense en que una máquina, en términos generales, cualquier máquina rotativa se podía representar, y en particular las máquinas sincrónicas, de esta forma que está aquí. Un modelo con 4 arrollamientos en 2 ejes. 2 arrollamientos en el eje directo, que es el horizontal, y 2 arrollamientos en el eje cuadratura, ¿sí? Los directos y cuadraturas, que uno son los que tienen que ver con el inductor de la máquina, y los ejes directo y en cuadratura con el subíndice 2 tenían que ver con el inducido de la máquina. Entonces fíjense en que después dijimos que este modelito que nosotros estudiamos, que era un modelo en ejes de Q, con 4 arrollamientos, no era exactamente igual al modelo de mi máquina sincrónica, en el sentido de que lo que es inductor e inducido estaban invertidos. Aquí el inductor estaría sobre sería digamos, si lo vemos en el modelo, sería el estator de la máquina, bobinados que están en el estator de la máquina, y estos dos bobinados en cuadratura, a 90 grados, serían los que están en el inducido, en el rotor de la máquina. O sea que acá en el modelo inducido es el rotor, inductor es estator. Pero resulta que en las máquinas, sobre todo máquinas de potencia, que es lo que hacia donde nosotros nos orientamos, está al revés. El inducido está en el estator y el inductor está en el rotor. O sea que concluimos que en la máquina sincrónica el modelo, digamos, estaba invertido con respecto a mi máquina. Esas son las conclusiones que nosotros habíamos sacado, vista desde el punto de vista general. Bueno, teniendo en cuenta esto y sin perder de vista este modelo, tenemos que ahora ir al estudio transitorio, que es el que está acá. Por eso con esta parte le digo, cualquier máquina en servicio estacionario simétrico puede ser representada por modelo de cuadro, es la última imagen que le acaba de ser ver. Es lo que nosotros vimos en la clase 2, si mal no recuerdo, de sincrónica, donde vimos el modelito general, que era un modelo que estaba invertido con respecto de mi máquina. Entonces teníamos 4 arrollamientos, 2 en el eje D y 2 en el eje Q. Bueno, resulta que si nosotros seguimos razonando y estudiando y pensando y analizando, basándonos en este modelo, acá fíjense en que había un bobinado que yo no lo estoy dibujando, que sería el correspondiente al eje Q del estator, sería UQ1, ¿sí? Al cual yo le aplico la tensión UQ1 y circula una corriente IQ1. ¿Por qué no lo estoy dibujando? Porque ese arrollamiento corresponde al hueco interpolar, y yo en el espacio interpolar, en mi máquina sincrónica, yo no tengo físicamente hablando arrollamiento. Yo los arrollamientos los tengo devanados en el polo inductor, que físicamente en la máquina está en el rotor de la máquina, y en este modelito que pone el ingeniero Garat estaría en el estator de la máquina. Lo cierto es que en el hueco interpolar no tengo devanado. Por eso ese devanado puedo prescindir su utilización para que ese modelo readecuarlo un poco más a la realidad de las máquinas sincrónicas. Conclusión: cuando yo tengo una máquina sincrónica turbo rotor o polo saliente,
estudiada en un servicio estacionario simétrico, esto a su vez se puede sintetizar un poco más y representarla por un modelo de tres arrollamientos. Uno en el inductor y dos en el inducido. Fíjense que en el inducido tenemos dos bobinados, ¿sí?, en el eje directo y uno en el eje Q. ¿Sí? Tenemos uno en el inductor y dos en el inducido. Dos en el eje directo, uno en el eje en cuadratura. Simplemente lo que estoy diciendo es leer lo que está en la imagen de la derecha. ¿Me van siguiendo hasta acá? O sea, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos definido qué es un estado transitorio, que es justamente ese cambio que ocurre de un estado estacionario 1 a un estado estacionario 2, que ocurre en un periodo de tiempo transcurrido, que es lo que le vamos a llamar transitorio de la máquina, donde frente a una perturbación la máquina oscila hasta que se estabiliza de un estado 1, oscila y se estabiliza en un estado 2. Ese periodo es el periodo transitorio. Y acá lo que estamos simplemente diciendo es que aquel modelo general que vimos en la clase 2 lo podemos aún sintetizar un poco más para máquina sincrónica, turborotor o polo saliente en un modelo de tres arrollamientos, con un arrollamiento en el inductor, dos en el inducido. Dicho de otra forma, dos arrollamientos en el eje directo, uno en el eje en cuadratura. Cualquiera sea el caso, lo podemos sintetizar en un modelo de tres arrollamientos. Lo que tenemos que hacer ahora es analizar o ver la existencia de algo que existe y que está presente en la vida real en todas las máquinas sincrónicas, y más aún si son máquinas de potencia, motores y generadores, que es la existencia de un cortocircuito, que es lo que se va a conocer de aquí en más como jaula amortiguadora, el acrónimo JA. Entonces, cuando la máquina está en sincronismo en un estacionario simétrico, es decir, que todo gira a la misma velocidad y esa velocidad es sincronismo, es decir, tengo excitaciones giratorias en el interior de la máquina girando a una cierta velocidad que es la velocidad de sincronismo. Y a su vez esa velocidad es coincidente con la velocidad del campo estacionario solidario, el movimiento del rotor que también gira a la velocidad de sincronismo. El hecho que mi máquina tenga una jaula amortiguadora, que es un devanado en cortocircuito sobre el polo del rotor de mi máquina, la verdad que su existencia o no da exactamente igual. ¿Por qué? Porque no hay variación de flujo concatenado si todo está girando a la velocidad de sincronismo. Entonces no se inducen tensiones en esa jaula y no participa en el intercambio de energía entre rotor y estator. Entonces da lo mismo. ¿Cuándo cobra importancia el hecho de tener ese devanado en cortocircuito en los polos del rotor de la máquina, que es lo que conocemos como jaula amortiguadora? Justamente cuando se produce esto que estamos analizando ahora, que son los estados transitorios, es decir, el cambio entre de un estado estacionario 1 a un estado estacionario 2, producto de una perturbación, producto de un escalón de carga, etcétera, etcétera. Y acá hay una piecita del engranaje que a ustedes les falta, y yo sé que le falta y les va a faltar, y no me quiero introducir en esa parte porque eso ya sería irme a contenidos de la materia del sistema eléctrico de potencia que ustedes lo van a estudiar en quinto año, pero que yo en clases anteriores ya les mencioné cuando dimos una pincelada de la existencia de estados transitorios, cuando yo le dije en lo que sería transitorios electromecánicos, esto es un transitorio electromecánico, aparece una ecuación que se estudia en sistema de potencia que se llama ecuaciones de oscilación, que está íntimamente relacionado con la parte de máquina sincrónica o el estudio transitorio de máquina sincrónica. En esa ecuación de oscilación se explica que si yo tengo una constante m y lo multiplico por la derivada segunda del ángulo de carga respecto del tiempo dos veces, en términos diferenciales, eso sería aceleración angular, es igual a una diferencia entre potencia mecánica y potencia eléctrica. Bueno, por ejemplo, cuando se producen perturbaciones, cuando esa potencia eléctrica disminuye. Una perturbación sería un descenso de esa potencia eléctrica. Entonces, todo el excedente de energía cinética que tiene la máquina da como consecuencia de ello una aceleración angular. Se abre el ángulo de carga. ¿Y qué pasa cuando se abre el ángulo de carga? Hay una oscilación de potencia.
El rotor de la máquina oscila, hay una apertura del ángulo de carga, hay una oscilación de potencia y transitoriamente, hasta que paso un estado 1 a un estado 2, o vuelvo de un estado 1 a un estado 1', como le quieran llamar, eh, el ángulo de carga se abrió. Por lo tanto, la corriente en el inducido se disparó. Esa corriente de inducido que se dispara transitoriamente es lo que acá se refiere con escalón de carga. Porque recuerden, por ejemplo, en el análisis que estamos haciendo, que es el caso más sencillo, esto lo pensamos como un generador y ocurre lo que le estoy diciendo, que hay una perturbación eléctrica, es decir, un descenso de la potencia eléctrica. Como consecuencia de esa perturbación, hay un disparo del ángulo de descarga y hay un disparo de la corriente I2, que es de la corriente del inducido. Eso, en términos de carga, se traduce como un escalón de carga. Entonces, ante esa situación, ante esa perturbación, la máquina sale de sincronismo. Eso, por supuesto, es un instante, un breve momento en el cual sale sincronismo. Se rompe el equilibrio en el sentido de que en un servicio estacionario simétrico todo está girando perfectamente a la misma velocidad. Las velocidades de las excitaciones giratorias en entrehierro es coincidente con la velocidad del rotor de la máquina, el campo inductor de la máquina, etcétera, etcétera. Ese equilibrio desaparece, eso se rompe, transitoriamente se rompe, por un breve momento se rompe, y como hay una aceleración angular, aparece un movimiento relativo respecto de estas barras en cortocircuito de la jaula amortiguadora. Obviamente lo mismo ocurre con el inductor de la máquina, porque vale de nuevo repetir que estas, ya lo vamos a ver en una imagen, que estas jaulas amortiguadoras se encuentran sobre el rotor de la máquina. O sea que lo que pasa con la jaula amortiguadora en cuanto a esa diferencia de velocidad, también ocurre con el devanado inductor, por supuesto. Entonces, en conclusión, podemos decir que ante un estado no estacionario, es decir, perturbación, se van a presentar dos cosas fundamentalmente: variación de la excitación giratoria en el entrehierro y variaciones del flujo concatenado en la jaula amortiguadora. Esa variación de flujo concatenado en la jaula amortiguadora dará como consecuencia la inducción de tensiones, y como esa jaula está en cortocircuito y hay una variación de tensión, aparece un delta U y aparecerá un delta de corriente, una variación de corriente transitoria que va a circular por la jaula amortiguadora y por el devanado inductor. Lo que nosotros ahora estamos analizando es qué pasa en la jaula amortiguadora. Entonces, ante esa perturbación, ante ese escalón de carga producido, por ejemplo, por una perturbación que puede ser, por ejemplo, por X causa que se analizarán ya en otra asignatura, hay un descenso de la potencia eléctrica en mi red. Entonces, ante esa variación de potencia eléctrica, el rotor de la máquina oscila, hay oscilaciones de potencia, hay una apertura incipiente del ángulo de carga de la máquina que estaba en un servicio estacionario, hay un disparo de la corriente I2, por ende hay un escalón de carga, hay un aumento de la corriente I2. Transitoriamente, ese factor de sobrecarga que habíamos estudiado cambia su valor porque hay un pico de corriente transitoria I2. Al haber una diferencia de velocidad, aparecen diferencias de velocidades ahora entre el rotor de mi máquina, el campo continuo de mi máquina, solidario al movimiento del rotor y las excitaciones giratorias. Ese desbalance, por así decirlo, ese desequilibrio en cuanto a las velocidades sincrónicas da como consecuencia concatenaciones o variaciones en el flujo concatenado por esta jaula, se inducen tensiones y aparecen corrientes transitorias. Ahora bien, la pregunta sería, ¿yo podría, ahora pensando en esta máquina que tiene que tener una jaula amortiguadora, que en la vida real de hecho las tiene, pensar en un modelo circuital, en sistemas directo y cuadratura, similar como hicimos en clases anteriores, que contemple la existencia de esta jaula amortiguadora? Sí, se lo puede hacer y se pasa a lo que se conoce como modelo de 5 arrollamientos, que es el modelo que está aquí a la derecha. Entonces, fíjense, siempre seguimos teniendo un inductor que vendría a ser para el estudiado como modelo en el estator de la máquina, y un inducido que sería el rotor de la máquina. En el inductor tendríamos dos bobinados.
¿sí? En el eje directo. Entonces habría una tensión UD1, UD3. Este 3, el que tiene su índice 3, es el de la jaula amortiguadora. Entonces tenemos un devanado inductor UD1 con una tensión en bornes UD1, corriente que circula ID1, un devanado 3, que sería correspondiente a la jaula amortiguadora, con una tensión aplicada U2-3 y una corriente ID3. Y después sobre el eje D, ya en el inducido de la máquina, no en el inductor, tendríamos un arrollamiento por el cual circularía la corriente ID2, 2 haciendo referencia al inducido de la máquina. Un IQ2 en el eje en cuadratura, en el inducido, y un IQ1 correspondiente al arrollamiento en el inductor de la máquina. Entonces básicamente tenemos 5 arrollamientos, 2 en el eje Q, en el eje en cuadratura, y 3 en el eje directo. Entonces fíjense, pasamos de una máquina sincrónica, turbo rotor o polo saliente, que la podíamos, del modelo general, la podíamos sintetizar un poco más y decir que las respuestas que podremos obtener en el modelo serían exactamente iguales si consideramos ya aún un poco más sintetizado el modelo y básicamente en 3 arrollamientos, y cuando consideramos jaula amortiguadora pasamos ya a este modelo de, si es general, de 5 arrollamientos, ¿sí? Donde el 3, a diferencia de lo que era el modelo general de 4, ¿se acuerdan? Al cual le habíamos sacado este arrollamiento para hacerlo un poquito más chiquitito. Si consideramos el modelo de 4 y ahora le ponemos jaula amortiguadora, sobre el eje directo aparece un, un quinto arrollamiento. Entonces pasamos a un modelo de 5 arrollamientos. 2 en el eje Q, 3 en el eje directo. Ese será el modelo contemplando esta jaula amortiguadora. Bueno, esta famosa jaula amortiguadora, ¿cómo es el aspecto, la forma que tiene? Bueno, así. Fíjense, acá estamos haciendo el caso más complejo, que es considerar siempre máquinas de polo saliente. Porque en la máquina de polo saliente, recuerden que tenemos el polo físico de la máquina, y entre polo físico y polo físico un espacio de aire que es lo que se conoce como hueco interpolar, en el cual yo no tengo devanado, físicamente hablando. Le puse esta fotito un poco a propósito, porque si ustedes se fijan en la foto del grupo, la foto del grupo está esta imagen, ¿no? Entonces esta imagen básicamente es una máquina de polo saliente de eje horizontal, seguramente por las dimensiones, la electrogeometría de la máquina, esta es una máquina de poca potencia. Recuerden que nosotros dijimos que normalmente las máquinas de polo saliente siempre son de eje vertical, con un diámetro mucho mayor que su longitud, por las cuestiones de estabilidad mecánica y normalmente utilizada en centrales hidroeléctricas. Sin embargo, dependiendo de la unidad primaria de accionamiento, como podrían ser las turbinas Pelto que tenemos en la central, di un ejemplo, central del Jujuy, que es el único lugar en la Argentina que tenemos ese tipo de máquina, ustedes pueden encontrar máquinas de polos salientes de eje horizontal. Son máquinas de poca potencia. Entonces, fíjense que en esta imagen que está en el grupo, acá podemos ver el inducido de mi máquina, que es el bobinado trifásico distribuido en la periferia, de la periferia circular de la máquina, y tenemos el devanado inductor con el sistema de anillos, por el cual a través de un sistema de anillo y escobilla se inyecta corriente continua, corriente de excitación o corriente de campo. Y acá está, podemos ver el operario trabajando en uno de los polos, y más o menos tener una idea del tamaño del operario que está sentado con respecto del tamaño o la electrogeometría o dimensiones de la máquina. Y acá podemos ver en los polos, fíjense, una serie de barras paralelas, horizontales, ¿sí? Que están cortocircuitadas en los extremos. Bueno, esto que está acá en estos polos, en la parte superior de los polos, es esto que figura acá. Fíjense que todos estos puntitos que se ven acá son básicamente las secciones de, de los conductores de la jaula amortiguadora. Y podemos ver que hay unos cortocircuitos en los extremos iniciales y finales. Todo lo que está abajo corresponde al bobinado o devanado inductor del rotor de mi máquina. Y esto al bobinado, al bobinado amortiguador. Y estas planchuelas vendrían a ser que acá, digamos, se dibuja una sola planchuela simplemente para que ustedes vean las secciones de las barras de la jaula. Con estas planchuelas cortocircuito los dos extremos. Entonces tengo una especie de jaula,
¿sí? Es una bobina en cortocircuito colocada sobre la parte superior del polo de la máquina, el polo inductor de la máquina. ¿Sí? Nosotros los vemos a esto, por ejemplo, para un motor sincrónico, que es el dibujito de la derecha. Entonces acá lo que está acá, como de vanado inductor, es el cobre este que veo aquí, este cobre esmaltado. Aquí tengo el polo, tengo estas secciones circulares, vendrían a ser estas que están aquí, que corresponden a la jaula amortiguadora, con mi planchuela de cortocircuito, que me está cortocircuitando todo esto. Bueno, eso es jaula amortiguadora. Es el aspecto que tiene una jaula amortiguadora. Y esa jaula amortiguadora ustedes la van a encontrar en todas las máquinas eléctricas del país. Esto es algo que existe y está implementado ya hace muchísimos años. Incluso estas jaulas, si le damos un enfoque desde el punto de vista del sistema de potencia, pero sin perder el vínculo con máquinas eléctricas, nos dice que ante una perturbación eléctrica, que puede ser, por ejemplo, una disminución de la potencia eléctrica, que da como consecuencia una aceleración angular de mi máquina y un aumento del ángulo de carga, por supuesto, en un estado transitorio para el pasaje de un estado 1 a un estado 2 en un periodo de tiempo que se llama periodo de tiempo transitorio, que normalmente son periodos bastante cortos. Eh, Corto estamos hablando en términos de milisegundos. Eh, eh, Cuando se hace ese pasaje, como consecuencia de perturbación, hay un estado transitorio. Y estas jaulas me van a permitir restablecer lo más rápidamente posible la velocidad de sincronismo. Eso como utilidad que tiene la jaula amortiguadora. Entonces, hasta aquí, ¿qué vimos? Definimos estados transitorios, repasamos el modelo de 4 ordenamientos, dijimos que esto en estado estacionario lo podemos sintetizar en 3, explicamos qué es una jaula amortiguadora, vimos el aspecto que tiene una jaula amortiguadora, vimos la utilidad y vimos también de que esta jaula amortiguadora desde el punto de vista de modelo se puede representar en vez de 4, sino con 5 arrollamientos y sobre el eje directo aparece un quinto arrollamiento que corresponde a la jaula amortiguadora. Ante una perturbación, ¿sí? Aparece un pico, una variación de flujo concatenado que da lugar a una variación de tensión y como esta jaula estamos viendo que se encuentra en cortocircuito, aparece un pico de corriente transitorio y ese pico de corriente transitorio va a generar un flujo inductor transitorio que va a tratar de oponerse a ese cambio de flujo producido debido a ese asincronismo que se produjo producto de la oscilación de o esa variación de velocidad interna que tenemos entre el campo continuo estacionario o excitación rotórica de mi máquina con respecto de la excitación de campo debido a esa oscilación rotórica, un pequeño asincronismo. Ese pequeño asincronismo que da como consecuencia esa variación de flujo concatenado, inducción de tensiones, disparo de corrientes en, en la jaula de la máquina, disparo de ese flujo inductor transitorio que trata de restablecer las condiciones iniciales previas a la falla, es decir, que volvamos al estado transitorio 1, es por lo menos lo que intenta la máquina. eh, Nada de eso se podría hacer si no existiese esto, esta jaula amortiguadora. ¿Me van siguiendo hasta acá? Ustedes en el trabajo práctico número 2, que tengo entendido ya lo vieron en práctica con el ingeniero Grané, eh, ustedes vieron que hay, que desde el punto de vista experimental de laboratorio se pueden determinar las reactancias sincrónicas en el eje directo y en el eje en cuadratura. Desde ya le digo, es un ensayo de laboratorio que se lo hace en la misma máquina en la cual nosotros lo vamos a utilizar para hacer paralelo con la red. Que esa máquina que le habrán comentado en clase es una máquina de 10 kVA. Y el rotor es un rotor de polo saliente. Solo que es un rotor bastante chiquitito, similar a una fotografía que yo le pasé del rotor de polo saliente de una máquina también sincrónica que está en el laboratorio de la tecnológica. Son normalmente rotores muy chiquititos, demasiado chiquitos. Si bien son de polos salientes, de poco diámetro. Entonces, generalmente, el hueco interpolar se encuentra bastante lleno y el espacio interpolar es bastante pobre, ¿no? Entonces, eso da lugar a que a veces ciertos fenómenos sean más difícil experimentalmente demostrarlo,
No así cuando tenemos máquina en polo saliente de cierto porte, que nosotros sí lo tenemos en la Universidad Nacional y que en la Universidad Tecnológica no lo tiene, que es una máquina que está sobre la bancada, que para los que cursaron el año pasado conmigo máquinas eléctrica 1, yo les hice ver una fotografía. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque resulta que para poder hacer el ensayo eh, de, de determinación experimental de la reactancia sincrónica, recuerden que acá nosotros producíamos un asincronismo, es decir, hacíamos que es decir, alimentábamos con tensión reducida un sistema trifásico simétrico de tensiones, alimentábamos un sistema trifásico simétrico de impedancia, que básicamente es el inducido de mi máquina sincrónica, y aparecía como consecuencia de ello un sistema trifásico simétrico de corriente que circulaban por las bobinas y apareció un sistema simétrico de excitaciones magnéticas, donde ese ángulo de desfasaje eléctrico era coincidente con el ángulo de desfasaje mecánico y como consecuencia de ello había una excitación giratoria en el entrehierro y como consecuencia de la excitación un campo giratorio en el entrehierro, que giraba a la velocidad impuesta por la red eléctrica con la cual yo estoy energizando, en este caso el estator de la máquina, eh, estoy alimentando por el inducido de la máquina, y luego hacía girar a mi máquina sincrónica a una cierta velocidad, de forma tal que las velocidades no sean del todo coincidentes, sino que haya una pequeña diferencia de velocidad. Y eso se conocía como asincronismo. O sea que había una pequeña velocidad, ese asincronismo. En el capítulo que sigue, que es máquina sincrónica, lo vamos a estudiar, lo vamos a entender como resbalamiento. Entonces, una diferencia relativa de velocidades entre lo que sería el inductor y el campo inducido, de forma tal que desde el punto de vista relativo, el inducido se mueva, gire con respecto al inductor. Entonces, cuando giraba el inducido, cuando pasaba por encima del polo, si yo ponía un amperímetro, mide una corriente, cuando paso al hueco interpolar, como es un espacio con mayor reluctancia, mayor espacio de aire, mayor reluctancia, varía la corriente. Y la corriente varía entre un valor mínimo y un valor máximo. Entonces el valor mínimo lo tengo justo cuando me posiciono por encima del polo y el valor máximo cuando estoy en el hueco interpolar. Entonces yo con un ensayo de laboratorio, simplemente viendo oscilar la corriente, sabiendo, determinando el punto en el cual marco un mínimo y en el punto en el cual marco un máximo, yo puedo determinar corrientes mínimas y máximas, los cuales, conociendo la tensión U2 aplicada, simplemente por diferencias relativas de velocidades, yo puedo determinar dos valores de corrientes, mínimos y máximos en el inducido de la máquina, y dividiendo, puedo determinar experimentalmente las reactancias en el eje directo y en el eje en cuadratura. Es una forma experimental de hacerlo. Y de hecho es lo que ustedes estudiaron en el práctico 2. Esto es fácil imaginarlo, no requiere quizás la presencialidad. Es muy interesante hacerlo al práctico, ¿no? Una cosa es comentarles así y hacer que ustedes lo imaginen, que creo que lo pueden hacer, a verlo en el laboratorio, ¿no? La experiencia en laboratorio es única. Se determinan estas reactancias directas y en cuadratura. Y estas reactancias pueden descomponerse ambas en dos reactancias, una principal y otra de dispersión. Principal en el eje directo, principal en el eje en cuadratura y la reactancia de dispersión que es la misma. Ya dijimos que la reactancia de dispersión, recuerden que estaba relacionada o se consideraba como flujo disperso aquel flujo que no está en el entrehierro de la máquina. Y teníamos que ver con flujos que se producían en la ranura, flujos que había en las cabezas de bobina, etcétera, etcétera. Que no era un flujo que exactamente, específicamente, cruzaba el entrehierro de la máquina. Bueno, ese era el flujo de dispersión que tiene asociado eso una inductancia de dispersión y como hay frecuencia, hay una reactancia de dispersión. Y después estaban las reactancias principales en el eje directo, en el eje cuadratura, que recuerden tenían que ver con la composición de excitaciones magnéticas entre el inducido de la máquina y el campo inductor de mi máquina. Entonces definimos reactancias principales. Estas dos componían la reactancia XD y XQ, que es la que yo experimentalmente puedo determinar y que de hecho es lo que ustedes le explicaron en el práctico 2 de laboratorio. ¿Cuáles son los normalmente valores usuales que da el libro del ingeniero Garat? Para el XQ en polo saliente, en esta banda, entre 0,55 y 0,65, el valor de la reactancia en el eje directo, que ya lo hemos determinado experimentalmente,
y para la de dispersión es un valor un poco más chico, entre 0,1 y 0,15. Son los valores en ohmios que normalmente se manejan. De todos estos jóvenes que estamos viendo, ahora, considerando ya todas estas variaciones de flujo concatenados y demás que teníamos que ver que es algo que ocurre y que se da cuando se produce este desequilibrio en cuanto a las velocidades sincrónicas producto de una perturbación o de un escalón de carga, tenemos que pasar a los circuitos equivalentes, analizados en el eje directo y en el eje en cuadratura. Entonces, fíjense que acá hay que hacer dos análisis, un análisis subtransitorio y un análisis transitorio. En ambos casos, subtransitorio y transitorio, tendré circuitos eléctricos equivalentes o modelos circuitales para el eje directo y para el eje en cuadratura. Cuando hablamos de un periodo subtransitorio, en el cual les adelanto, la reactancia que yo tenía XD y XQ será totalmente distinta en un CES, en un servicio estacionario simétrico, será totalmente distinta a la que voy a tener en un régimen subtransitorio. Acá yo tendré que hablar de un X segunda D y un X segunda Q, que básicamente son las reactancias que va a presentar la máquina vista desde la red en el instante transitorio de proceso de cambio de un servicio estacionario 1 a un servicio estacionario 2, es decir, de un servicio estacionario a otro servicio estacionario. En ese cambio, en esa transición, en ese periodo transitorio, la reactancia que presenta la máquina ya no es ni XD ni XQ, es X segunda D y X segunda Q, que les adelanto van a ser valores mucho más chicos respecto a lo que tenía la máquina cuando lo analizábamos en un servicio estacionario simétrico. También van a cambiar los modelos circuitales. Ahora fíjense que el modelo circuital analizado para el eje directo en este periodo subtransitorio, fíjense que serán eso que está ahí, es un circuito que tengo tres bobinas paralelos y ese paralelo en serie con una cuarta. Esa cuarta tendrá que ver con la reactancia de dispersión, X2S, y después el paralelo tendrá que ver con una bobina que va a representar la reactancia de dispersión del inducido, reactancia principal en el eje D, XDPR, un X1S, que es la reactancia de dispersión en el inductor de la máquina, y un XD3S, que tendrá que ver con la reactancia en la jaula amortiguadora en el eje directo. Recuerden que la jaula amortiguadora, cuando hacíamos el modelo de 5 arrollamientos, se lo había colocado en el eje directo. Por eso es el XD, indicando que en el modelo general están sobre el eje directo, 3S indicando que es un tercer arrollamiento que se agrega, que es el que tiene que ver con la jaula amortiguadora. Y en cuadratura, es decir, donde tengo el espacio interpolar, es decir, entre dos arrollamientos, tendré la misma reactancia de dispersión, un X, así como tenía antes un XDPR, tendré un XQPR, y simplemente en paralelo con un tercer bobinado que tiene que ver con la jaula amortiguadora. ¿Sí? Esos serían los dos modelos para, digamos, analizado en el eje directo y en el eje en cuadratura. O sea que cuando acá yo hablo de modelos, tengo que pensar en un modelo en el eje directo y en un modelo en el eje en cuadratura. La diferencia entre un eje y el otro es que en el paralelo hay una bobina menos. Entonces repito, si hay un escalón de carga, hay variaciones de corriente y 2, aparece una variación de flujo en el entrehierro de la máquina, como consecuencia de esa diferencia de velocidades sincrónica o ese asincronismo que se produce transitoriamente, esa variación de flujo concatenado es distinto y esa variación, hay una variación de flujo de hecho concatenado. Antes no había flujo, pero no había flujo concatenado, pero no había variación de flujo concatenado. Ante una perturbación hay una variación de flujo concatenado, el delta phi. Eso da lugar a una variación de tensión inducida. Hay un disparo, consecuencia de esa variación de tensión, hay un disparo de corriente, que es una corriente transitoria, que tiene una componente de continua, que ya lo vamos a ver en el oscilograma de corriente, que es la que trata de
seguir las leyes físicas básicas, que es que en todo fenómeno físico siempre el efecto se opone a la causa que lo genera. Es decir, va a tratar de ese disparo de corriente generar una excitación magnética, un disparo de excitación magnética transitorio, un flujo transitorio que trate de contrarrestar esa variación delta phi para que la máquina regrese lo antes posible a mi estado de servicio estacionario inicial a la falla, servicio estacionario S1, le llamemos así. Y ese pico tiene otra característica, que es un pico transitorio y luego se extingue muy rápidamente. ¿Por qué se extingue muy rápidamente? Porque esa extinción, así como el crecimiento, como su extinción, tiene que ver con las constantes de tiempo. Recuerden que en una bobina, así como en un capacitor, que son elementos pasivos reactivos, ustedes vieron en el circuito eléctrico que en un capacitor esa constante de tiempo, sobre todo en análisis transitorio, el tau igual a R por C, cuando hay un capacitor presente. Cuando hay una bobina presente, ese tau, esa constante de tiempo, es L sobre R. Ahora, esta bobina, diseñada así, pensada así, varias barras que están paralelas, cortocircuitadas en los extremos, puestas sobre los polos, esa bobina, su L, es decir, su coeficiente de autoinducción que tiene que ver con las características constructivas electrogeométricas de esa bobina, es bajo, es chiquitito, así como está pensado, así como está diseñado, así como está desde el punto de vista de ingeniería colocado en mi máquina, su L es bajito. Este L de la constante de tiempo, es decir, que es un pico que crece rápidamente y decrece rápidamente, se extingue rápidamente. Entonces, las corrientes transitorias normalmente se amortiguan muy rápidamente debido a que ese L en la jaula amortiguadora es bastante bajo. ¿Qué pasaría ahora en el otro estado, que ya no se llama estado subtransitorio, sino estado transitorio? Bueno, el estado transitorio, así como en el régimen permanente estacionario tenía XD y XQ, y en el subtransitorio tenía X segunda D y X segunda Q, en el transitorio tendré X' D y X' Q, para diferenciarnos de los dos casos anteriores. ¿Y cuáles son estos dos casos transitorios? Serían básicamente las reactancias que presentaría la máquina en el instante inicial de la perturbación vista desde la red en los ejes D y Q si no existiera el arrollamiento amortiguador. O sea que una forma de entenderlo o de pensar a mis reactancias transitorias son como aquellos valores óhmicos en el eje directo, en el eje cuadratura, en el instante inicial a la falla, a la perturbación eléctrica que da como consecuencia un transitorio electromagnético, un periodo transitorio de cambio de estado de un servicio 1 a un servicio 2, como si no existiese esta jaula amortiguadora, no existiera este arrollamiento de vanado amortiguador. Esos son los valores óhmicos que me presentaría, X'(D) y X'(Q). Ahora ustedes me dirán, bueno, pero las máquinas sincrónicas, recién usted dijo que normalmente, más aún si son máquinas de potencia, y más aún si pensamos en el caso habitual, más común de funcionamiento de una máquina sincrónica, que es como generador, un poco menos como, o bastante menos como motor. Entonces, acá cómo hacemos un estudio pensando de que no existe. Bueno, la jaula amortiguadora existe. Y le digo más, cuando se producen fallas eléctricas externas a mi máquina y que como consecuencia de esas fallas o esas perturbaciones hay oscilaciones de potencia, oscilación del ángulo de carga, oscilación de los rotores de mi máquina, como consecuencia de esa falla o de esa perturbación, la máquina pasa de un estado subtransitorio a un transitorio hasta que se restabiliza un permanente. Si estoy en un estado permanente, paso un subtransitorio, transitorio y nuevamente un permanente, donde ese permanente puede o no ser igual al, al estado previo a la falla. Lo ideal es que se recupere y volvamos a un estado similar al que estaba previo a la falla. ¿Sí? Entonces, normalmente la máquina pasa por todos estos estados. Simplemente lo que esta transparencia le está diciendo es que los valores de reactancia, cuando la máquina pase en esa evolución de reactancia subtransitoria, transitoria y permanente, el el transitorio lo podemos entender como
el valor de reactancia que presentaría, ómico, que presentaría la máquina, analizada en los ejes directo y cuadratura, si se produciese la falla y no tuviese jaula amortiguadora. Es como si, ¿se entiende? No le está diciendo, miren, el transitorio no tiene jaula amortiguadora. No, la máquina tiene una jaula amortiguadora, se produce una falla, hay un descenso, hay un periodo transitorio, fluctúa la reactancia transitoria, desciende a subtransitoria y luego evoluciona de subtransitoria a transitoria y nuevamente se estabiliza en un valor de reactancia permanente, que en lo posible debe ser igual al estado previo a la falla. O puede que no y quede trabajando en un servicio estacionario 2 distinto al estado estacionario simétrico 1. Lo cierto es que hay una evolución de la reactancia y esa evolución de la reactancia va de la mano con las variaciones de corriente analizadas en el tiempo que tienen que ver con los oscilogramas de corriente por fase, que ya lo vamos a ver oportunamente. Simplemente esto le dice que es el valor óhmico que yo encontraría, como si pensando, imaginando, si esa máquina no tuviese jaula amortiguadora y yo viese qué ocurre en ese estado inicial posterior a la falla, o en el instante inicial de la falla. Simplemente es eso lo que me está diciendo la filmina. Así como las constantes de tiempo jóvenes son de la jaula amortiguadora con respecto al devanado inductor, las inductancias de la jaula amortiguadora son distintas a las inductancias que va a presentar el devanado. Normalmente las constantes de tiempo son mucho menores de la jaula con respecto a la constante de tiempo del devanado inductor. Eso tiene que ver porque las inductancias de la jaula amortiguadora es mucho menor al devanado inductor. Piensen en esto. Esta bobina muy particular, donde está construida por barras en paralelo, cortocircuitada a los extremos, desde ya es una bobina muy distinta a esta bobina que tengo aquí abajo, que es el devanado inductor. Evidentemente, las Ls, sin hacer un análisis técnico minucioso, simplemente incluso recordando la ecuación básica de qué es lo que depende de una inductancia en cuanto a los parámetros electrogeométricos, rápidamente me doy cuenta que son bobinas distintas y que son inductancias distintas. Lo que ahora ustedes saben y que no sabían es que ahora esta inductancia L de la jaula amortiguadora es mucho menor a esta inductancia L del devanado inductor. Por lo tanto, las constantes de tiempo, que es L sobre R, van a ser totalmente distintas. La de la jaula amortiguadora será mucho menor a la del devanado inductor. ¿Eso qué significa? Que las corrientes en la jaula amortiguadora, cuando ya desaparecen, porque eso se extinguen rápidamente, todavía hay corriente circulando en el devanado inductor. Y esa corriente incluso por el inductor es casi máxima cuando en la jaula ya se extinguieron. ¿Eso a qué se debe? Ya que las constantes de tiempo son distintas. ¿Y por qué son distintas? Porque las inductancias son distintas, porque la electrogeometría de esas bobinas son totalmente distintas. Entonces, en ese mismo instante, la máquina vista desde la red tiene la misma reactancia como si no existiera la jaula amortiguadora. Ahora ustedes me preguntarán, así como hay circuitos equivalentes, que yo para diferenciarlos los puse en azul, en el estado subtransitorio, en el estado transitorio, ¿habrá circuitos equivalentes en los ejes directo y cuadratura? Sí. ¿Son iguales a los anteriores? No. En el eje directo simplemente es el serie de la reactancia de dispersión, que tiene que ver con el flujo de dispersión en el inducido de la máquina, en serie con el paralelo de dos reactancias, la principal en el eje directo y la de dispersión proveniente del inductor. Mientras que en el eje en cuadratura, el X'Q, básicamente es el serie de la reactancia de dispersión del inducido, que es básicamente la misma, con respecto al XD XQ, perdón, PR. No consideramos el X1S. Entonces, fíjense en que ahora ya conocemos los modelos de circuito eléctrico equivalente en el estado subtransitorio, en los ejes D y Q, y en el estado transitorio, en los ejes D y Q. Ahora, ya saliendo del modelo y pensando cómo son las distribuciones de línea de campo y en el instante inicial de la falla o de la perturbación, donde se produce un escalón de carga, ¿cómo sería justo en ese instante
subtransitorio a cómo es después en el transitorio. Bueno, justo en el subtransitorio, que es en el instante inicial de la falla, donde la máquina presenta su reactancia subtransitoria, tanto en los ejes directo como en cuadratura, sería lo siguiente. Directo, porque estamos analizando en la dirección del polo físico. Ante esa variación, delta phi, y eso lo repito porque normalmente cuando van al preexamen, cuando se tomaba preexamen, dicen debido al flujo concatenado. No, y si la máquina, la jaula amortiguadora, cuando la máquina está girando, está concatenando flujo, solo que no hay variación de flujo concatenado. La variación de flujo concatenado se debe a esa diferencia de velocidades entre las excitaciones giratorias y, y el rotor de mi máquina, y el devanado inductor. ¿Sí? O el campo de ese devanado inductor. Ante esa diferencia de velocidades sincrónicas, es decir, ante ese asincronismo, diferencia de velocidades, hay una variación de flujo concatenado. Como consecuencia de la variación de flujo concatenado, hay una variación de tensión en la jaula amortiguadora y hay un disparo de corriente. Un disparo de corriente que por las características de la jaula crece y se extingue rápidamente, pero ese pico de corriente me genera un pico de excitación magnética, un pico de flujo inductor y ese flujo inductor es lo que hace que se oponga a las líneas de campo, estas que están aquí, y hacen que estas líneas de campo no penetren por la jaula amortiguadora. Eso analizado en el eje directo. Es la mejor forma de representar o entender qué pasa con la reactancia en el eje directo. Ahora, ¿qué pasa en el hueco interpolar? Es decir, entre dos polos, en el espacio de aire Q entre dos polos. Bueno, debido a este pico de corriente, este pico de flujo inductor de la jaula amortiguadora en una jaula y en la otra, bueno, habrá impedimentos de líneas de campo magnético que puedan pasar. Se intentan pasar y quedan ahí muy sobre la periferia del polo físico, donde está la jaula. ¿Sí? No pueden penetrar, no pueden penetrar los polos. Eso se produce debido a la constante de tiempo. Eso es algo que se extingue rápidamente y normalmente estamos hablando de transitorios que duran un periodo y medio, no más que eso. Un periodo, ustedes saben, alterna, decía, a 50 ciclos, un periodo son 20 milisegundos, 1 sobre F, 1/50, el periodo son 0,02 segundos, son 20 milisegundos. Si estamos hablando de un periodo y medio, significa que estamos hablando de 30 milisegundos, o sea que en 30 milisegundos ha ocurrido esto, nada. Pasado ese periodo subtransitorio, donde ya la reactancia comienza a evolucionar, pasa de un valor muy chiquitito, que es un valor subtransitorio, en el cual tuvo un pico de corriente más grande, comienza a extinguirse las corrientes que circulan por la jaula de la máquina, bajan, esas corrientes se hacen más chicas y por lo tanto las la reactancia que presenta mi máquina, X segunda, X segunda D y X segunda Q, ya no es la misma. Pasa o evoluciona a un valor X' D y un X' Q, que son valores ómicos un poco más grandes que esto. ¿Se entiende? Al ser valores ómicos un poco más grandes, las corrientes son más chicas, el flujo inductor ya no es transitorio, sino transitorio es un poco menor, entonces estas jaulas se vuelven un poco más permeables y dejan pasar más líneas de campo magnético. Lo que estamos analizando acá, chicos, es en definitiva el entrehierro a la máquina. Todo esto que está hacia arriba sería el inducido en mi máquina de potencia, y todo lo que está acá sería el inductor de mi máquina, donde estos que están aquí son los devanados inductores. Entonces se pone un poco más permeable esa línea de campo magnético y hay una penetración parcial de flujo por los polos de mi máquina. Bueno, eso es lo que ocurre internamente en la máquina. Fíjense, hay algunos autores que hablan de, ante una falla de mi máquina sincrónica se produce una composición, se producen composiciones de flujos internos. Bueno, a las composiciones de flujos se debe a esto, que tiene que ver estos disparos de excitaciones magnéticas, disparo de corriente, eh, producido por la perturbación y el asincronismo de mi máquina y variaciones de flujo concatenado, disparo de tensiones, disparo de corriente, disparo de excitaciones, disparo de flujo inductores transitorios que impiden una penetración de las líneas de campos magnéticos
por el rotor de mi máquina, por los polos de mi máquina, hasta que esa reactancia transitoria desaparece, evoluciona a un valor más alto de reactancia, que sería la reactancia transitoria, pasa un periodo transitorio, que es un periodo de tiempo un poco más extenso, que podemos hablarlo entre 30 y 40 ciclos, y ya hay una penetración parcial de flujo. Ahora, si yo pudiese ver qué ha pasado con la corriente del inducido de mi máquina, lo que yo vería es esto. Yo tomo de mis tres fases que están distribuidas en la periferia circular de mi máquina, tomo una de las fases, yo vería ese oscilograma de corriente. Donde acá voy a ver que hay una envolvente AB y una envolvente EF. Y hay una línea punteada CD, que es la componente continua. Bueno, esa componente continua es la corriente que circula por la jaula amortiguadora de mi máquina, que decrece de esta forma a la medida que transcurre el tiempo, pasando por un periodo subtransitorio, transitorio y permanente. Fíjense que en el permanente esa corriente prácticamente se hace cero, esa corriente desaparece. Por eso decimos que cuando la máquina está en sincronismo no hay presencia de corriente transitoria, esa corriente desaparece, deja de generar ese flujo y la máquina concatena flujo, pero no hay variaciones de flujo. Si no hay necesidad de corriente. Aquí sí una necesidad de disparo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio transitorio de velocidad que provocó como consecuencia de ello variaciones de flujo concatenado. Y la corriente I en el tiempo I2 oscilaría de esta manera entre estas dos envolventes, siguiendo la envolvente punteada CD. Eso en una fase. Ahora, si yo a esto lo bajo a cero y lo analizo la componente simétrica de la corriente de cortocircuito, básicamente sería esta variación de corriente que está acá. ¿Sí? Donde acá podemos ver las diferencias, las corrientes de cortocircuito, los valores de pico de corriente en el estado subtransitorio, en el estado permanente, etcétera, etcétera. Porque raíz de 2 veces el valor eficaz, en definitiva serían los valores de pico. ¿Qué es importante rescatar de acá? Los periodos de tiempo. Estos picos de corriente se dan en el periodo subtransitorio, que es en el instante inicial de la falla. Los periodos transitorios, como dicen acá, si pensamos en una máquina, por ejemplo, que en vez de ser polo saliente fuese turbo rotor, más o menos están aproximadamente en 0,03 segundos. 0,03 segundos son, en términos de milisegundos, son 30 milisegundos. Si lo divido en 20 milisegundos, que es un periodo, estamos hablando que es un periodo y medio. O sea, en 1, perdón, y cada periodo un ciclo, estamos hablando de un ciclo y medio. Es decir, los periodos subtransitorios duran 0,03 segundos, lo que equivale a un ciclo y medio, 30 milisegundos. Por encima de los 30 milisegundos, y pensando ya en 30, 40 ciclos, tengo el periodo transitorio, donde evolucionó la reactancia subtransitoria a transitoria. Como consecuencia de esa evolución de reactancia, tengo un descenso de la corriente. Ahora, cuando nosotros decimos reactancia subtransitoria, transitoria, ¿a qué nos referimos? A la reactancia del inducido de mi máquina, ¿sí? Evolucionó esa reactancia, bajó la corriente, hasta que luego me estabilizo, pasados sus 30, 40 segundos, me estabilizo en un valor ya permanente y queda con un cierto valor de corriente. Y eso analizado ya en el dominio del tiempo. Entonces, conclusión. ¿Podemos calcular esos valores de corriente? Sí. ¿Eficaces? Sí. Si conocemos la tensión UP, tensión inducida de rueda polar, y lo dividimos en la reactancia X segunda D, podemos sacar la corriente I segunda, pico transitorio de corriente. Si a la UP, tensión inducida, la dividimos en la X' D, reactancia sincrónica en el estado transitorio, obtenemos la I', corriente transitoria. Y si nosotros dividimos la tensión UP en la reactancia XD, que es la reactancia sincrónica, que es el escalón final en cuanto a términos óhmicos de la reactancia de mi máquina, obtenemos la corriente permanente de cortocircuito. Entonces, una máquina, cuando se produce una falla, pasa de un periodo subtransitorio a transitorio permanente.
hay una evolución de la reactancia sincrónica de valores muy bajitos, como son las reactancias subtransitorias, evolucionando, pasando a valores más altos, como son las transitorias, para finalmente estabilizarse en los valores de reactancia permanente. Y como consecuencia de esa evolución ómica de reactancia que presenta el devanado inducido de mi máquina, que en máquina física real estamos hablando en el estator de mi máquina, como paralelamente con eso, simultáneamente con eso, hay una variación de mi corriente, analizada en el dominio del tiempo, que pasa de un valor pico elevado y luego se estabiliza en un valor permanente más bajo de cortocircuito. Esos periodos subtransitorio, transitorio y permanente tienen lapso de tiempo. Normalmente en una máquina sincrónica de cierta potencia, los periodos subtransitorios se dan entre un periodo de tiempo no mayor a 30 milisegundos, es decir, un ciclo y medio. Entre 2 ciclos y 30 ciclos, 40 ciclos, más o menos estamos hablando de periodos transitorios y por encima de eso, periodos permanentes. Fíjense que nosotros lo explicamos así y parece que es muchísimo tiempo, pero estamos hablando de un subtransitorio que son como mucho 30 milisegundos. Picos de corriente transitoria que se extinguen rápidamente, 30 milisegundos. Periodos transitorios, entre 2 ciclos, que vienen a ser 40 milisegundos, a 30, 40 ciclos, ¿sí? Lo multiplicamos por 20 y tenemos los milisegundos que estamos trabajando. Un segundo tiene 1000 milisegundos, o sea que todo esto se resuelve antes de un segundo. Todo esto tan rápido, con todas estas oscilaciones, con esta reacción de la jaula amortiguadora, con esta recomposición de flujos magnéticos internos a la máquina, producto de esos disparos de corriente en la jaula amortiguadora, que son picos de corriente transitorios que se extinguen rápidamente debido a su inductancia tan baja y a su constante tiempo tan bajo. Bueno, todo esto ocurre, chicos, en menos de un segundo. Cuando ustedes analicen transitorios electromecánicos en máquinas eléctricas, que es lo que ustedes es todo un capítulo bastante general y extenso que ustedes estudien sistema eléctrico potencia, porque ahí ustedes van a ver flujo, balance de flujos, digamos, todo en régimen estacionario, que es una foto del sistema, flujo de carga, que es lo que se llama. Después van a ver fallas, entre las fallas van a ver los diferentes tipos de cortocircuitos y después van a ver las reacciones de las máquinas ante esas fallas, en particular de las máquinas sincrónicas, que son uno de los actores principales del estudio del sistema eléctrico de potencia, y eso se va a producir en fracciones de segundo, menos de un segundo. Y eso implica todo un estudio y todo un análisis que hacen los ingenieros electricistas en el campo del sistema de potencia. Eso se conoce como transitorios electromecánicos. Entonces, bueno, esta parte ya concatena con ese tercer bloque de estudio de la materia de quinto año, que es sistema eléctrico de potencia. Y ahí van a ver y van a estudiar, por ejemplo, las ecuaciones de oscilación, van a ver las constantes de inercia asociadas a las máquinas, la van a determinar esas constantes de inercia, tienen que ver con la energía cinética, tienen que ver con las potencias nominales de la máquina, etcétera, etcétera. Y van a llegar a una ecuación de oscilación, que es la que va a explicar el por qué se produce esa aceleración ante una perturbación. Van a redefinir qué es una perturbación eléctrica. Y van a ver diferentes casos, ¿no? Incluso pueden ver que ante la actuación o demora en la actuación de algunos elementos externos, como ser, por ejemplo, algunos tipos de interruptores que pueden estar presentes como elementos de maniobra en los campos de alta tensión, en la parte del sistema de potencia, demoran los tiempos de apertura, pueden originar un, eso lo van a analizar a partir de dos métodos, un método matemático que tiene que ver con Euler, un método gráfico que tiene que ver con un criterio de igualdades de área. Van a ver justamente áreas acelerantes y desacelerantes que entran en juego y como consecuencia de ello esta oscilación del ángulo de carga. Y en una primera instancia
un disparo, una apertura del ángulo de carga, una aceleración de la máquina que me lleva como consecuencia de ello un disparo en su valor de intensidad de corriente eléctrica. Esos disparos transitorios producidos por la perturbación, en términos de carga, lo podemos ver como un pico de carga, como un escalón de carga. Y la máquina hace algo, responde de alguna manera. Lo que nosotros aquí estamos analizando básicamente es, en términos generales, qué pasa en el inducido de la máquina, qué pasa con la oscilación de corriente, pero internamente, que ya un estudio que no tanto lo hace el sistema de potencia, porque ve a la máquina desde afuera, y ya internamente lo da por sabido. Da por sabido algo que usted lo ve en máquina. ¿Qué es lo que ven en máquina? Fundamentalmente estas composiciones o estas distribuciones de línea de campo producido por estos picos de corriente. A este extremo de llevarlo a modelos circuitales, de analizarlo finamente, qué pasa con las variaciones de flujo concatenado, qué pasa con los disparos de corriente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con lo que recuerdo el ingeniero Pulido hablaba de los teoremas de flujo congelado, que en definitiva tiene que ver con estos disparos de corriente por la jaula amortiguadora, transitorios que me hagan o evitan o tratan de que la máquina vuelva a su estado prefalla, a un CES 1, le llamemos así, un servicio estacionario simétrico 1, intenta o bien se restabiliza en un sistema estacionario de servicio 2. eh, bueno, esa parte ya no la ven en las materias de quinto año, la dan por sabida acá por las materias de cuarto que tiene que ver con todo esto. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas, preguntas? Me imagino que sí. Medianamente fui claro. Sí, se entendió, profesor. Bien, Una consulta. sí, Las barras estas de la jaula pasan sí, por entre medio de la parte de hierro, digamos, del rotor. O sí, sea, y tienen que tener un barniz, como era el caso de los laminados que se utilizan en los transformadores, para evitar que entren en contacto, digamos, para evitar conducción galvánica. claro, sí, 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 Ah, totalmente. perfecto. Esa era la única duda. Gracias. Sí, sí, sí. Digamos, la jaula amortiguadora es un anexo al polo de mi máquina. Pensarlo en esos términos. Por supuesto que en el proceso de fabricación, estos polos que van encastrados en el rotor de mi máquina, estos polos se los saca. Se lo saca, se lo maquina y se le hace las perforaciones para que vayan colocadas, en esas ranuras vayan colocadas las barras estas. Y luego se las cortocircuita. Y por supuesto que hay, como vos decís, hay todo un proceso de, de aislación entre ese conductor y el hierro de mi máquina. Para los que no entienden la pregunta que está hace el compañero, sobre todo para los que no cursaron conmigo máquina eléctrica 1, yo le dije que cuando en un transformador se hacía la construcción de los núcleos, y eso lo pueden ver por ahí, si lo consiguen las diapositivas del año pasado, en algunos aspectos constructivos que dimos de máquinas de transformadores, en máquinas de poca potencia que pueden ser consideradas máquinas de distribución o en máquinas de ya más potencia, distribución de poca potencia, distribución de más potencia, y sobre todo si pensamos en núcleos eh, de 3 columnas o si es de máquina de potencia 5 columnas, hay unos pernos pasantes, ¿sí? Entre lo que sería yugo columna. Entonces esos pernos pasantes normalmente van aislados. Y a veces lo que pasa es que falla esa aislación entre el perno y la perforación que tengo en el hierro de la máquina. Entonces a veces yo le comenté en clase que se producían, y eso era una falla que tenía una máquina que estaba en la estación de Independencia, una máquina de diseño alemán, AEG, que era una monstruosidad de máquina, una máquina de 30 MVA, pero con una ingeniería de mucho tiempo hacia atrás, en la cual era una máquina bastante robusta y que fallaba permanentemente, hasta que en Buenos Aires pudimos descubrir la falla. Y la falla estaba en la aislación del perno pasante. Entonces acá lo que el compañero me está diciendo, me está preguntando, acordándose de ese caso posiblemente, es si como este conductor
que conforman los conductores paralelos a la jaula va colocado en el hierro de la máquina, si este perno conductor tiene una aislación símil a como tenían los pernos pasantes en los transformadores. Entonces, eso es lo que le acabo de responder. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ingeniero, una pregunta con respecto a los circuitos equivalentes que Sí, están en de las primeras diapositivas que presentó en la clase de hoy. Nosotros en el sistema, la máquina está en servicio estable simétrico, nosotros obviamos el arrollamiento del eje Q, ¿verdad? Para en estado transitorio. sí. Pero cuando ponemos la jaula de amortiguamiento no se desprecia, no se obvia ese arrollamiento. Eso se debe a que no de un sistema al otro por la jaula aparezca o tenga influencia el arrollamiento ese. A ver, toda máquina rotativa en general, como esto es un modelo y ese modelo no condice con la realidad de la máquina, lo pensemos en términos de modelo, un modelo en el cual, digamos, si nosotros pudiésemos disgregarlo en todas estas bobinas, en los ejes directos y en eje cuadratura, y se tensionaran todas esas bobinas y circulase corriente por esas bobinas, aparecerían en el entrehierro de la máquina, en este caso en el cual el inducido se encuentra en el rotor y el inductor es un polo físico en el estator de mi máquina, aparecería en el entrehierro, es decir, en el espacio de aire entre dos hierros, excitaciones magnéticas giratorias equivalente a lo que realmente ocurrió en mi máquina. O sea, partamos que esa es la definición, el concepto general de modelo. Toda máquina rotativa puede representarse mediante modelo, que lo más general es un modelo de 4 arrollamientos. Y la máquina sincrónica, que es una máquina rotativa, no es la excepción. También podía representarse por un modelo de 4 arrollamientos. He aquí el tema que cuando nosotros vamos a la realidad, el, el arrollamiento en el hueco interpolar no existe, físicamente hablando. Sí existe en el polo de la máquina, que a su vez se encuentra en el rotor. Entonces nosotros podemos sintetizar un modelo de 4 arrollamientos en un modelo de arrollamiento. Pero es por una cuestión de hacerlo más sintético. Ahora, podríamos pensarlo en un modelo de 4 arrollamientos. Pensar como si existiese un devanado en un hueco interpolar, cosa que físicamente sabemos que lo que podamos elucubrar desde el punto de vista de modelo no necesariamente se condice con la realidad. A los fines de hacerlo un poco más general, por lo cual acá pasamos cuando vimos, ¿dónde está la diapositiva que vos me estás mencionando? Eh, eh, de acá, sintetizamos a 3, pasamos aquí de nuevo a 4 y le agregamos un quinto, es simplemente para representar eso, nada más. No sé si soy claro con la respuesta. Yo lo puedo hacer de 4 en términos generales, como máquina rotativa, y como máquina rotativa también está la máquina sincrónica. Puedo sintetizarlo en 3, suponiendo que este devanado inductor y que eso ocurre en la vida real. A ver, que tampoco está en el eje, el 1 en el eje Q, eh, no existe, pero esto a su vez está en el rotor, no en el estator. Partiendo o entendiendo, teniendo claro eso, puedo obviar ese bobinado. Entonces pasarlo a 3. Acá podría, que creo que es lo que vos me estás preguntando, esta tensión UQ1, al igual que está acá, no existe, porque el bobinado no existe, y si no existe el bobinado no hay corriente, entonces yo podría decir que mi máquina sincrónica la podría sintetizar en un modelo de 4 arrollamientos en vez de 5 arrollamientos, simplemente porque esto sobre el eje, sobre el espacio interpolar, este bobinado no existe, que creo que es la pregunta que vos me estás haciendo. Claro, yo preguntaba eso, si al Podría modelo en vez de ser de 5 arrollamientos lo puede hacer de 4, de 4 volviendo. arrollamientos, porque este no existe, sí. Dije de 5 pensando ya no en este modelo, sino pensando, volvamos a la diapositiva 30, ¿dónde estaba la 30? Pensando en, no, pensando en, ¿dónde estaba? Pensando en este modelo.
en la 35, pensando en este modelo, que la máquina sincrónica la puedo representar en 4 arrollamientos. De poder, puedo. De ponerle un cuarto arrollamiento ahí, puedo. Ahora, ese cuarto arrollamiento no tendrá tensión, ni circulará corriente, porque en el hueco interpolar no tengo ese bobinado. O sea que yo de poder ponerlo, lo puedo poner. Y tengo la jaula que tengo en la vida real, que es máquina sincrónica con jaula amortiguadora. Que de hecho todas las máquinas de potencia, salvo que sea una máquina, no sé, de 20 kVA, 25 kVA, 40 kVA, no lo voy a ver. Pero si es una máquina de varios MVA de potencia, seguro tiene. Ya sea que sea de eje horizontal o que sea de eje vertical, seguro tiene. Ahora, al cuarto arrollamiento, perdón, a este arrollamiento sobre el eje Q correspondiente al devanado inductor en el eje en cuadratura, ¿lo puedo poner? Sí. En términos de modelo, yo puedo modelarlo y en el papel lo puedo poner. Ahora, yo sé que por ahí no habrá excitación magnética. ¿Por qué? Porque ese devanado no existe. Pensando o con esa filosofía, es que yo le dije, bueno, aquí le agrego un tercero y me queda de 5 arrollamientos, para hacerlo un poco más general. Ahora, sabiendo que por acá no tengo tensiones ni corriente, porque en definitiva esto no existe en la vida real, lo puedo sacar y a los fines de ser un poco más sintético, decir que paso de un modelo de 3 a un modelo de 4, porque ya estoy un poco hilando más fino y acercándome cada vez más de un modelo general de máquina rotativa, en este caso particularizado para sincrónica, a uno de sincrónica donde efectivamente no tengo devanado en el hueco interpolar, sí, puedo hacerlo. ¿Quedó más claro? Sí, ingeniero, sí quedó claro. Perfecto. ¿Otra pregunta? Alguna vez en un preexamen, a ver, yo pongo una pregunta que alguien me preguntó, que yo creo que a esta altura nadie tiene duda, eh, que tiene que ver con los elementos pasivos y que yo siempre la recalco porque parece una obviedad, pero no lo es. Cuando ustedes dicen n por phi igual a L por I, y ustedes definen L como n por phi sobre I, y esto lo dije en máquina eléctrica 1, decir que la L es flujo concatenado o enlace de flujo por unidad de corriente, de ninguna manera significa que depende de la inductancia, depende del flujo. Es decir, la inductancia la puedo determinar a partir de la relación flujo-corriente. Flujo-corriente. No significa que depende del flujo. Es decir, si sube o baja corriente, sube o baja flujo. Y es el concepto que utilizamos para determinar flujo de dispersión en transformadores. Había una cierta inductancia L, sube corriente, baja corriente, aumenta flujo de dispersión, baja flujo de dispersión, pero la relación se mantiene. Sube flujo porque subió corriente, bajó flujo porque bajó corriente, pero el cociente siempre es el mismo. ¿Cuánto vale el cociente? L. Y como hay L y hay frecuencia angular eléctrica omega, entonces hay reactancia de dispersión, que es la reactancia que poníamos en un transformador. Pongo un transformador porque la máquina, como ustedes verán, ya con todo este estudio que vamos haciendo, una de las más sencillas. Fíjense en toda la complejidad que tiene el estudio de máquinas sincrónicas. Es mucho más complejo que el estudio de un transformador, comparativamente hablando. Y eso que un transformador hay muchas cosas complicadas y difíciles. Que eso, bueno, los que cursaron conmigo lo vieron el año pasado. ¿Y esto por qué le digo? Porque cuando uno habla de L, acá la filosofía es la misma. Cuando uno habla el L del bobinado inductor, el L de la jaula amortiguadora, y decimos que tiene que ver con electrogeometría, realmente es así. El L, si ustedes hacen un pequeño desarrollo matemático, llegan como ecuación final que es mu relativo por mu sub 0 por S sobre L por N cuadrado. O sea, en definitiva depende de la sección de la bobina, de la longitud de la bobina, del número de espiras de la bobina al cuadrado y del tipo de medio existente en la bobina, ya sea que sea un material ferromagnético, es decir, buen conductor de línea de campo magnético con permeabilidades relativas muy elevadas,
o que tenga aire, que tiene un mu relativo igual a 1, que no es desde el punto de vista magnético, de clasificación de materiales magnéticos, es un material no magnético. Entonces, ojo muchachos, de eso depende L. La electrogeometría, las disposiciones de las barras, el número de espiras que tenga, todo eso son parámetros que van jugando y van ingresando a lo que sería mi bobina, el L de mi bobina. Entonces, el año pasado, el anteaño, me acuerdo, en un preexamen me dijeron, bueno, dice, porque el L depende del flujo. Y le digo, escribime la ley de Ohm. Entonces me pone R igual a U sobre I. La resistencia depende de la tensión. Claro, me dice, si sube la tensión, sube la resistencia. Cuarto año de ingeniería. No, no. Justamente cada elemento pasivo, activo o reactivo, resistencia, bobina, capacitor, siendo los dos últimos que entran dentro del subgrupo de reactivos, los elementos de resistencia disipan energía, disipan potencia, hay vatios y potencia que se disipan transformándose en calor, mientras que en los elementos reactivos, bobina y capacitores, se almacena energía en sus campos, eléctrico en un capacitor, magnético en una bobina, un medio de C por U al cuadrado, un medio de L por I al cuadrado, energía magnética o energía almacenada en el campo magnético o en el campo eléctrico. Son todos elementos pasivos, pero con naturaleza distinta, que hacen cosas distintas. Uno disipa potencia indefectiblemente y los otros dos almacenan energía. Uno disipa energía, resistencia, los otros dos almacenan energía. Ahora bien, los tres elementos tienen una curva tensión-corriente. En el caso de una resistencia, la curva tensión-corriente es una línea recta, porque si yo hago U igual a I por R, siendo U la variable dependiente y la variable independiente, es la ecuación de una recta que pasa por el origen de coordenada, cuya pendiente de esa recta, es decir, la tangente trigonométrica del ángulo entre la recta y el eje de la abscisa, que es el eje horizontal, esa tangente trigonométrica es la resistencia. Y eso no cambia, así que por más que yo varíe tensión, varía corriente. Subo tensión, sube corriente. Bajo tensión, bajo corriente. La pendiente de la recta no cambia. ¿Qué es la pendiente? La resistencia. Es un barbarazo, como algún estudiante una vez me contestó, quiero pensar que fue por nervio, decir de que la resistencia depende de la tensión. De ninguna manera. La resistencia es totalmente independiente de la tensión. Yo la puedo determinar a partir de la relación tensión-corriente. Bueno, con las inductancias pasa lo mismo. Las inductancias también tienen sus curvas de tensión-corriente. Un poco eh, disfrazadas, ¿sí? Cuando hablamos de bobinas, tenemos que hablar de las curvas BH. Pero las curvas BH, en definitiva, son curvas, tensiones en función de corriente de excitación, que está íntimamente relacionado con la intensidad de campo magnético H. Todos los elementos pasivos tienen curva de tensión corriente, a veces con nombres distintos, pero es una curva de tensión corriente. Ahora, en el caso de una bobina o de un material ferromagnético que tenga un cierto conductor envuelto, espiralado, que es una bobina, que me forma un electroimán, eso tendrá una cierta curva BH que estará formada por una parte lineal con una cierta pendiente bastante importante, un codo de saturación y una parte lineal con una pendiente sumamente bajita que corresponde a la permeabilidad relativa del aire. Las pendientes en estos casos tienen que ver con la derivada de B respecto de H particularizada en un punto, H0, y eso tiene que ver con el mu relativo, que en un caso es muy elevado, materiales ferromagnéticos 20, 30.000 hacia arriba, y pasando el codo de saturación baja a valores muy relativos igual a 1. O sea, se comporta igual que el aire. Donde trabaja la máquina, que recién nosotros lo estudiamos cuando vimos máquinas sincrónicas, por ejemplo, no saturada y luego saturada, y en particular dijimos que trabajaban antes del codo de saturación, estaba trabajando en la zona lineal, donde la pendiente es el muy relativo, así como una resistencia eléctrica, o sea, un circuito con tensión corriente y una resistencia conectada a una fuente, bueno, esa pendiente era R. Acá es muy relativo.
Y eso en definitiva son mis curvas tensiones corrientes que tienen cada uno de mis elementos. Cuando yo varío flujo, chicos, varía corriente. Si B es proporcional a phi y H es proporcional a la corriente, entonces me queda una relación flujo-corriente. Cuando yo varío flujo, varía corriente. Si el flujo es grande, la corriente es grande. Si el flujo es chico, la corriente es chica. Entonces, la inductancia de esa máquina, el L, lo puedo determinar a partir de esa relación flujo-corriente, pero no depende del flujo. A ver, a ver, preguntita, preguntita. ¿En qué caso no sería así? A ver, lo que están por rendir transformadores, o lo que cursaron conmigo transformadores. ¿En qué caso no sería así? Que es un caso muy, muy particular de estudio. Cuando vean el método gráfico de CAP. ¿Por qué? Porque ¿cuáles eran las condiciones iniciales para hacer eso? El método gráfico de CAP que se basaba en el triángulo de CAP. Me están dando mucha idea de qué cosa preguntar en el examen final, ¿no? Che, ¿cuáles eran las condiciones iniciales para el método gráfico de CAP? Corriente constante, phi de carga variable. Y si el phi de carga era variable, la corriente constante, había una composición de flujo de forma tal que el flujo magnético me variaba porque variaba la impedancia, el ángulo de la impedancia de carga, pero no me variaba la corriente. Y entonces yo tenía variaciones en la rama serie longitudinal, pero por esa razón. Y era un caso muy particular de estudio, que no era un caso real. Y eso yo les dije el año pasado, los que cursaron conmigo. No era un caso real porque en lo que pasa en la vida real es que en una ventana de tiempo de las 24 horas no tan solo cambia el ángulo de carga, es decir, no tan solo cambia el tipo de carga, que tiene que ver con el coseno phi y su ángulo, sino que también varía la corriente. A los fines de poder restringir mi estudio, se fijaban condiciones iniciales, corriente, carga constante, phi de carga variable, y me daban las gráficas que yo obtenía. Ante esa situación, si ustedes hacen L igual a phi sobre I, bueno, la corriente carga es constante, pero el phi se hace variable. Ahí el único caso muy particular de estudio bajo esas condiciones iniciales en la cual yo puedo decir que el L en este caso sí me está dependiendo de phi, pero porque yo estoy prefijando condiciones iniciales, pero eso incluso se aleja de la realidad. Ahora, ¿qué ocurre en la realidad? Saquemos esas condiciones iniciales, que cuando la corriente aumenta, el flujo aumenta. Cuando la corriente baja, el flujo baja. Ya que la relación flujo-corriente es como decir tensión corriente en una resistencia. Sube tensión, sube corriente. Baja tensión, baja corriente. Acá lo mismo. Si subió el flujo, porque aumentó la corriente. Si bajó el flujo, porque bajó la corriente. N por I igual a flujo por reluctancia. Ley de Hopkinson. Consecuencia inmediata de la excitación magnética es el establecimiento de flujo en un cierto medio de cierta reluctancia magnética. Aumenta excitación, aumenta flujo. Baja excitación, baja flujo. Aumenta corriente, aumenta flujo. Baja corriente, baja flujo. La relación se mantiene. ¿Se entiende? Tienen que jugar como futuro electricista con todas esas variables. Así que ojo con eso, muchachos. En un preexamen, un alumno se complicó acá, entre estos bobinados inductores y estos bobinados que están aquí. Y él me dijo, y bueno, pero él primero que confundía reactancia con inductancia, cosa que no es lo mismo. Y segundo que empezó a confundir esta inductancia de este término inductor con esta inductancia de la jaula amortiguadora. ¿Para qué cuando entramos en una parte constante de tiempo? Ya más lío se le hizo con los circuitos transitorios. Entonces ahí es donde viene la pregunta de qué depende L.
Y él me contestó, a ver, escriba la ecuación de L. L me puso enlace de flujo por unidad de corriente. ¿Depende del flujo? Sí, me dice. Las inductancias no dependen del flujo. El flujo es una consecuencia de la aparición de corriente a partir de la inductancia L que presente esa máquina. La L no depende del flujo, depende de las características electrogeométricas de la máquina, nada más. ¿Queda claro, chicos? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Consulta, pregunta? Si no es así, termino la clase de hoy. Mañana, me parece que ya no hay más dudas, así que mañana vamos a seguir con la parte de algo que queda, que interesante hablar, que hemos hablado también, que si bien dentro de lo que son máquinas sincrónicas, normalmente lo que se utiliza son generadores sincrónicos, más en el campo de potencia, también en el campo de potencia hay motores sincrónicos, de los cuales fuimos hablando, pero siempre está quizás en el estudio particular de máquinas sincrónicas un escaloncito más abajo, porque normalmente lo más utilizado es generadores y no motores, pero merece que se lo estudie porque ustedes se pueden encontrar en su vida profesional con motores sincrónicos. Y hoy en día, con la evolución de los materiales magnéticos, es como que han cobrado un poco más de importancia el estudio de motores sincrónicos. Entonces, vamos a estudiar en particular motores sincrónicos analizados desde diferentes ángulos. Con eso estaríamos más o menos ya cerrando máquina sincrónica, que es el primer tercio de la materia. Gracias a Dios, con todos los inconvenientes que hubo y los problemas, estaríamos más o menos en tiempo y forma, como quedamos en la primera semana de mayo, terminar máquina sincrónica. Eh, el día jueves rinden las preguntitas del práctico 1 y del práctico 2, o eso al menos me dijo el ingeniero Grané. Si eso no sé cuánto le llevará, me imagino que a ustedes les llevará quizás una hora o menos de una hora, no sé cuánto tiempo le llevará. El tiempo restante, posiblemente quizás hagamos un tipo de resumen o conclusiones finales sobre máquina sincrónica. No quisiera avanzar en máquina sincrónica más aún porque nos quedan algunos prácticos medio, o algunos conceptos que se ven los prácticos todavía que no se dio. Estamos desfasados por las razones que expuse al comienzo de las clases, así que vamos a dar como una especie de cierre a máquina sincrónica. Veré de buscarle por ahí algún tipo de información técnica que sea interesante, mostrar algunas cosas que estén más vinculadas con la vida real, digamos. Este, y bueno, ya con eso terminaríamos sincrónica. Y la semana que viene, el día martes, estaremos arrancando con máquina asincrónica. Martes y miércoles asincrónica. Y bueno, si Dios lo permite, el día jueves estaremos ya haciendo la parte este, de puesta en paralelo con la red. De ahí creo que quedan dos prácticos más de sincrónica, que se lo estaría viendo a la semana siguiente, y con eso ya estaríamos finalizando. Y en el medio ya estaremos avanzando con máquina sincrónica, teoría. En máquina sincrónica, que se lo vería hasta la más o menos primera semana de junio, son quizás 10, 12 clases que necesitamos de máquina sincrónica. Eh, Tiene un práctico de problema y sí tiene práctico laboratorio, y en particular nos gustaría que ustedes hagan vacío y cortocircuito para que a partir de esos dos ensayos hagan determinación de las características de la máquina sincrónica mediante círculo de Heiland y Osana, que los dos se estudian en esta cátedra. Este, y
En el interín hay que definir fecha de parcial, que así como está la cosa, no sé, este chico Velázquez no sé si se presentará y creo que casi el único que rendiría sería Cristian, porque todos los demás están de oyente. Este, y de ahí ya quedaría la parte de continua, que eso se lo vería entre lo que sería mediado de junio y la primera semana de junio, de julio. Ahí ya también sería el segundo parcial y prácticamente ya estaríamos con toda la materia y con todos los prácticos. Así que por el momento, a pesar de todos los inconvenientes, vamos más o menos siguiendo el cronograma.